La idea del proyecto surge cuando detectamos que algunos alumnos invidentes que tenemos en el centro utilizan habitualmente el transporte público, el metro, para venir a clase. Sin embargo, el metro de Valencia no tiene señales adaptadas para personas con discapacidad visual. Por eso, y aprovechando que íbamos a trabajar los contenidos de impresión 3D en el aula, aprovechamos esta ocasión para proponer el realizar versiones táctiles de los planos de metro de la ciudad de Valencia. Así, presentamos este proyecto a los alumnos de primero de FP básica de Informática y Comunicaciones y nos pusimos a trabajar en él en el aula. Antes de presentar la problemática al alumnado, estos ya habían trabajado en las diferentes herramientas para el diseño 2D y 3D, así como con la impresora 3D. Una vez se les presenta el proyecto, empezamos a poner en común entre todos cuáles podían ser los diseños que se podían realizar para convertir unos planos, principalmente 2D, en un 3D para que puedan ser interpretados y leídos correctamente por una persona invidente. A partir de la obtención de un consenso sobre cómo debían de ser estos diseños, los alumnos se pusieron a trabajar en grupos de A2 en desarrollar las diferentes líneas. Como había 18 alumnos y 9 líneas de metro, cada grupo se encargaba de diseñar una única línea, para la cual tenían que hacer un diseño de la línea con todas las paradas, indicando aquellas paradas que tenían transbordo, tenían que diseñar una placa que contuviese el nombre de la línea, así como su transcripción al braille, y finalmente diseñar o realizar todas las paradas de metro en braille. Una vez terminados los diseños en el ordenador, había que ir imprimiendo una por una todas estas partes. Cada grupo imprimía en el filamento del color de la línea que le había tocado. Y una vez tenía en sus manos, digamos, la versión física de ese diseño, lo que hacían era pegarlo sobre un tablón de cartón pluma para diseñar lo que sería la línea en 3 dimensiones. A lo largo del proceso y a medida que íbamos teniendo versiones o prototipos preliminares de las líneas de metro, personas con discapacidad visual venían al aula y delante de los alumnos probaban esos diseños y nos hacían un comentario, nos daban un feedback sobre su idoneidad. Además de eso, los alumnos estuvieron trabajando en el diseño de un plano general de metro, es decir, un plano que contuviese todas las líneas de la manera similar al plano existente que hay para personas que pueden ver. El resultado del proyecto fue la elaboración de las 9 líneas de metro de la ciudad de Valencia en una versión táctil, así como la obtención de un plano en 3D general con todas las líneas. Estos planos fueron entregados a la alumna invidente que originalmente había inspirado este proyecto y ella estuvo haciendo pruebas y haciendo diferentes trazados utilizando estas líneas para orientarse en el plano de metro. Gracias a la realización de este proyecto, los alumnos no solo aprendieron un montón sobre diseño e impresión 3D, enfrentándose a todos los problemas que surgen durante el proceso, sino que además ganaron una gran sensibilización hacia las personas con discapacidad visual porque tuvieron que entender cómo acceden a la información y al mismo tiempo se sintieron útiles para la sociedad al realizar un proyecto que ayudaba a los demás.